¿Cómo interviene el Estado colombiano en el esquema de equidad y justicia social? Para responder esta pregunta tenemos que definir dos cosas, la justicia social y la equidad. En el caso de la justicia social, podemos decir que es el hecho mediante el cual el Estado garantiza a sus ciudadanos tres principios constitucionales importantes: el Estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Un ejemplo en este hecho sería la educación. Todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que les permita formarse y que les permita asegurar un mejor futuro. En el caso de la equidad podemos decir que es aquella que nos lleva a cumplir con la legalidad. En este caso, el Estado tiene que garantizar a sus ciudadanos ciertos derechos, tales como seguridad, justicia, entre otros. También podemos aquí hablar y como ejemplo de la equidad, el tratamiento fiscal que hace el gobierno. En este caso podemos decir que con ciertas reformas tributarias el gobierno busca que aquellos que ganan más aporten más impuestos, en cambio o a diferencia de aquellos que ganan menos, que aporten menos impuestos. ¿Cuáles son las acciones jurídicas para los ciudadanos que no cumplen con los requerimientos tributarios en Colombia? Podemos decir que las acciones jurídicas actuales son la imposición de sanciones tributarias. Estas son, por decir, castigos que la administración, que en este caso es la DIAN, aplica a ciertos contribuyentes. En este caso, el simple incumplimiento de un deber es el que lleva al hecho de una sanción. Puede ser por no presentar una información que nos exige la DIAN o por no presentar ciertos impuestos exigibles. Punto 3. ¿Cómo se clasifican los impuestos directos e indirectos en Colombia? Bueno, vamos a iniciar definiendo qué son los impuestos. Los impuestos es el pago que se realiza al Estado para que éste a su vez pueda solventar los gastos públicos. Estos pagos son exigidos a personas naturales y personas jurídicas. En Colombia los impuestos se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos. Vamos a iniciar con los impuestos directos. Los impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona, empresa o sociedad en Colombia. Y estas son los impuestos a la renta y el impuesto predial. De igual manera, el impuesto indirecto recae sobre los bienes y servicios, no recae sobre la persona. Un ejemplo de este impuesto indirecto es cuando realizamos compras, ya sean de bienes y servicios, y pagamos el impuesto que es el IVA. Punto 4. ¿Sabes qué aspectos giran alrededor del dinero y la economía cuando se involucra la siguiente tesis? El aumento salarial, el alza de los combustibles, el alza de productos de la canasta familiar, alza en universidades y colegios privados. Lo anterior es a causa de el precio del dólar, programa de gobierno de turno, huelgas, importaciones, exportaciones y la inflación. Bueno, aquí miramos diferentes aspectos que giran alrededor del dinero y de la economía. Dentro de estos aspectos, dentro de estos factores que se van mirando relacionados, donde el Estado para mantener esa estabilidad económica debe mantener y debe tener muy claro cuándo y cómo van surgiendo estos incrementos. Por ejemplo, cuando se realiza el incremento en los combustibles, el valor de la canasta familiar, de los productos, va a subir, porque al transportarlo se va a necesitar ese combustible para poderlos llevar, entonces también va a tener un alza en esta canasta familiar. Asimismo, miramos correlacionados diferentes factores, como el alza en el petróleo, el alza en los salarios, que esto dentro de la sociedad, dentro de ese control económico, se debe mantener una estabilidad para que pueda fluir la economía. Punto 5. Describa cuál es el poder del Estado en la economía colombiana. El Estado colombiano interviene en la economía para intentar corregir las ineficiencias, las injusticias y los desequilibrios por medio del control normativo y el control directo. El control normativo permite condicionar, limitar, prohíbe, estimula
el comportamiento de los distintos agentes económicos. El control directo se hace a través de las diferentes actividades de bienes industriales, productivas o servicios en general, en la cual el manejo de la inversión pública se orienta para el control financiero, lo que implica un manejo en el excedente social y el gasto del Estado como tal. Para ello, el Estado colombiano ha generado o ha creado varias instituciones que le permitan la estabilidad económica. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera. Describir objetivos de la intervención pública en la estabilidad económica nacional. Cuando hablamos de la intervención pública, se enmarca en dos conceptos, el de la eficiencia y la equidad distributiva. En la intervención pública se manejan tres objetivos. El primero es el de la equidad horizontal, que se enmarca dentro de la igualdad de oportunidades, es decir, la relación que existe entre el capital y el trabajo, y se controla a través de la contratación laboral. El segundo objetivo es la equidad vertical, que se enmarca dentro del tratamiento diferenciado de los ingresos de las personas, que se hace dentro del control fiscal, que lo hace la Dirección de Impuestos mediante las declaraciones de renta. Y el tercero, que es la estabilidad macroeconómica, el Estado colombiano pues implementa políticas dentro de los tratados de libre comercio que firma el Estado como tal. Punto 7. Conceptualice con ejemplos prácticos importaciones, exportaciones, políticas monetarias, corrupción administrativa, superávit y déficit, macroeconomía y microeconomía, oferta y demanda de mercados. Importación es el traslado de bienes y servicios del extranjero hacia nuestro país. Ejemplo, maquinaria amarilla y equipos de transporte. Exportación también son los bienes y servicios vendidos pero por nuestro país al territorio extranjero. Ejemplo, el petróleo. El petróleo lo vendemos a Corea del Sur, el cual ya hace la fabricación y la transformación del mismo. Política monetaria es la disciplina de la economía, la que garantiza la estabilidad de los precios y el crecimiento de la economía. Ejemplos de ella, manejamos la inflación. De acuerdo también con la inflación, otro ejemplo, reducimos el desempleo. Corrupción administrativa. Vamos a desglosar esta palabra en corrupción y administrativa. ¿Qué es la corrupción? Es la acción humana que viola las normas legales y los principios. Administrativa son los trabajadores del Estado. Ejemplo de ello, yo tengo un vehículo perteneciente al Estado, si yo lo utilizo para mis actividades personales, esto es peculado. Peculado por apropiación o por uso. Superávit es la palabra sobrar. Cuando, por ejemplo, nosotros gastamos 5 millones de pesos y nuestro ingreso, nuestros recaudos son de 12 millones, sobra 7 millones. Un déficit. También vamos a hablar de los gastos son superiores a los ingresos. Ejemplo, la recolección de impuestos no cubre el gasto público. Microeconomía es la decisión de un consumidor de comprar un producto. Ejemplo, yo voy al Éxito, al Alcosto, al Potrerillo, yo tomo la decisión de acuerdo a su precio de comprar. Oferta son los cambios de precios. Ejemplo, por las modas que estamos utilizando, invierno, verano, ¿sí? Entonces utilizamos y cambiamos de acuerdo al precio este tipo de productos. La demanda. En la actualidad vamos a hablar acerca de este tema, que es el incremento de algunos tipos de medicamentos de acuerdo a la emergencia sanitaria. Conclusiones sobre el control económico. Valga la redundancia, es el control que realiza el gobierno con el fin de que la economía se mantenga en equilibrio, ya que si no se mantiene la vida económica con un equilibrio, se produciría un caos total social. Y ahí es donde los sectores económicos se aprovecharían de esta situación.